Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir. Veo que vamos teniendo más quórum aquí en la sede, lo cual también nos gusta mucho. Y bienvenido a las personas que están también online. Estamos muy contentos de que tengamos tanto quórum y esperemos que tengamos más. A mí me cabe hoy un gran gusto, que es presentaros a una gran amiga, una persona importante en nuestra asociación, alguien que está en la Junta con nosotros, que es Carmen Guaymaret, marquesa de Llerida, como digo, gran amiga personal y de muchas personas que están aquí. Y de Carmen se pueden decir muchas cosas. Ella es una escritora de novela histórica, escritora centrada y además atinada. Ha publicado varias cosas. Una época se centró en la corte de Carlos IV con dos figuras muy importantes, la reina María Luisa de Parma, la mujer de Carlos IV, y la otra, digamos, su medio enemiga, que era la duquesa de Alba, la vieja duquesa Cayetana, la que pintó Goya. Carmen también tiene una novela histórica interesante, es una biografía novelada de Germana de Foix, la segunda mujer de Fernando el Católico. Tiene otro libro muy interesante que me gustó mucho y ahí nos traslada a las Filipinas del final del siglo XIX, la última de Filipinas. Tiene varias obras también posteriores y un libro que para mí es de referencia y yo creo que es el primero, Carmen, el del Conde de Güell y Gaudí. Se titula Gaudí y el Conde de Güell, el mecenas y el artista. Un libro que se está intentando reeditar en este momento y que tiene un gran interés porque además es el primer trabajo que yo creo que se hizo juntando ambas figuras, el Conde de Güell y Gaudí, en una novela además muy bien construida, muy bien relatada, también porque Carmen, lógicamente por su familia, conoce muy bien la historia. Yo a Carmen más de una vez le he dicho que ella podría ser una de estas damas que llevaban los salones del siglo XVIII. Ella podría reunir en su casa, en su salón, literatos, artistas, gente culta, en fin, políticos incluso de alto nivel, ¿no? Es algo que yo le he comentado varias veces porque ella tiene esta cualidad, tiene este don, además recoge muy bien, recibe muy bien y tiene la capacidad de integrar siempre en las conversaciones y conversaciones interesantes y de alto nivel, además de ser una persona muy reflexiva y con una gran capacidad de introspección. Ella nos va a hablar hoy de algo que también tiene vinculación con ella misma y con su familia, una vinculación que es familiar, que es histórica y que es afectiva, que es su relación con Cantabria y en particular con Comillas, una localidad muy vinculada a los Güell, a los marqueses de Comillas, en fin, a toda su familia. Carmen conoce Cantabria muy bien, va a Comillas desde siempre, de toda su vida, y además tiene casa propia allí, con lo cual ella siempre me cuenta con mucho gusto lo bien que se encuentra allí. Es una segunda tierra para ella. Y nos va a presentar un trabajo bastante interesante, además con fotografías muy buenas, con muy buen material, sobre castillos y torres de la Cantabria medieval. Estamos aquí hablando de construcciones civiles, no de tipo religioso, así es que vamos a escucharla con mucho gusto. Carmen, bienvenida. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Ahí está, todo tuyo. Esto vas moviendo. Ay. Bueno, ¿qué tal a todos? Bueno, para estructurar esta charla la he dividido en los siguientes apartados. Breve introducción, castillos de la costa, del interior, torres vigías y defensivas, torres castillo, torres fortificadas, casas torre y el palacio gótico. También dedico un capítulo especial a Santillana del Mar por tratarse de una villa modelo en cuanto a urbanismo y conservación de sus monumentos históricos, parte de los cuales los abordaré a lo largo de la charla, ¿no? Entonces me centro en la arquitectura civil y militar. A finales del siglo XII, el rey Alfonso VIII de Castilla concede fueros y otros privilegios a los habitantes de las villas marineras para facilitar el comercio con el arco atlántico, Flandes, Inglaterra y Francia. Cada villa, Castro Urdiales, Laredo, Santander y San Vicente de la Barquera, se fortifica con castillos y murallas para protegerse de las invasiones y evitar conflictos. En otras villas reales, como Santillana del Mar, el rey construye la Torre del Merino para su representante en la localidad. En esta época, los nobles empiezan a cobrar impuestos a sus vasallos en sus dominios, portazgos, diezmos y censos. El arte gótico se desarrolla en Cantabria desde finales del siglo XII hasta bien entrado el XVI. La arquitectura civil no alcanza el nivel técnico y estético de la religiosa,
pero constituye un conjunto homogéneo por su carácter casi siempre militar y su diversidad tipológica. Se conservan numerosas obras a pesar de las vicisitudes históricas y de las sucesivas transformaciones que han ido sufriendo estos edificios con el paso del tiempo. Los castillos de las villas marineras. Destaco en primer lugar las fortificaciones de las villas de la costa o villas marineras construidas para defender el puerto y la población de posibles ataques marítimos. Datan de la época en que el rey Alfonso VIII concedió los fueros y otros privilegios, aunque su origen puede ser anterior. Se sitúan sobre promontorios escarpados a la entrada de los puertos. Solamente se han conservado los castillos de Castro Urdiales y de San Vicente de la Barquera. El castillo de San Felipe de Santander fue derribado hace unos 40 años para ampliar la catedral y construir el Banco de España. Laredo, que empezó como un pequeño asentamiento de pescadores, tuvo mucha importancia durante el medioevo. De esa época data la construcción de una muralla para resguardar el arrabal y la Puebla Vieja, denominación que recibe el casco antiguo laredano, integrado por 6 rúas originales. Entonces, actualmente de esta muralla perviven las ruinas, ¿no? Y lamentablemente Laredo no pasa por su mejor momento, ni ahora ni hace muchos años, porque se ha urbanizado en exceso y sin orden ni control. Pero una de las playas más bonitas de Cantabria y la más larga es la playa de Laredo, que se llama La Salvé, Playa de La Salvé. Entonces, aquí esto es el castillo de Alfonso VIII en Casturdiales o Castillo de Santana. Este castillo, con la iglesia de Santa María de la Asunción y el puente que le une a un islote donde se encuentra la ermita de Santana, forma un conjunto medieval de enorme interés artístico, situado junto al puerto y el rompeolas. Dicho castillo, construido sobre roca, cumplió un papel defensivo muy importante durante el ataque de los franceses en 1813. En 1853 se instaló un faro en una de sus torres. Actualmente el faro sigue operativo, pero el farero ya no está allí. El castillo está restaurado y en excelente conservación. Uno de sus atractivos son los geysers que se producen, que emergen de entre roca y roca cuando hay pleamar. En la actualidad el espacio interior lo ocupa una gran sala de exposiciones. Arriba hay un restaurante cerrado al público y al pie del castillo unas terrazas. Hasta el siglo XIV no había pólvora. Esta llegaba de China a través de la ruta de la seda. De ahí los muros oblicuos o en chaflán. La iglesia de Santa María está restaurada y funciona como tal, siendo muy solicitada para bodas y otros eventos, dada su situación privilegiada. El 15 de agosto sale una romería desde esa iglesia que recorre todo el pueblo con una imagen de la Virgen. La ermita está restaurada, pero dentro no hay nada. Ahora os la enseñaré porque aquí tengo 3 diapositivas que me las ha pasado mi amiga Blanca Gaminde por su vinculación con Castro Urdiales por parte de su familia paterna. Y hay 3 diapositivas, me parece que es en la segunda que se ve mejor, ¿no? Ahí la tienes. Ay, es verdad. En esta se ve muy bien porque se ve, al fondo se ve el castillo, hay un puentecito y se ve un islote y a la derecha del islote se ve la ermita de Santana. Y delante del castillo se ve la iglesia de Santa María de la Asunción. Yo creo que en esta queda muy claro. Y luego, y las otras 2 también son interesantes, aunque se ve como un poco más lejano. Sí, vamos a ver la primera. Sí, aquí también se ve el puente, la iglesia, el castillo al fondo, el puente y no se ve la ermita, pero se entiende, ¿no?, que sigue a continuación. Esta, para mi gusto, es la más explicativa. La ermita está muy al fondo, está muy a la derecha del islote. Muy bien. Son bonitas, Este es el castillo de San Vicente de la Barquera. El castillo de San Vicente de la Barquera, llamado El Rey, es una de las mejores muestras de arquitectura defensiva existentes en Cantabria y ofrece magníficas vistas sobre el paisaje circundante, la ría y el mar. Sus impresionantes muros le confieren un aire muy pesante. Es de planta rectangular y tiene adosadas 2 torres, una de planta pentagonal y otra de planta cuadrada. Hubo un gran patio de armas y diversas estancias pequeñas, una de las cuales se utiliza muy ocasionalmente para exposiciones, porque la humedad del lugar lo hace poco adecuado para ello. En sucesivas excavaciones han aparecido restos de barcos, monedas, en la zona de árboles, que es la que se puede ver debajo del castillo, porque esto originalmente era el puerto.
Actualmente está del lado contrario. Benito Pérez Galdós describió San Vicente de la Barquera en estos términos. En las charcas de la marisma que rodea San Vicente de la Barquera puede uno imaginar el delirio de la geografía. Todas las combinaciones posibles de rayos de agua discurriendo sin orden ni tino por entre juncos. Todas las formas geométricas de islas y penínsulas que serían posibles si estuviese en proyecto una nueva creación del mundo. Y, en último término, las descomunales crestas de Andara, último esfuerzo de la tierra para llegar al cielo. Entonces, yo aquí doy un consejo porque quien no conozca San Vicente recomiendo que lo visite, sobre todo cuando la marea está alta, es muy digno de verse. Y además tiene otra ventaja y es que se come muy bien. Y luego las crestas de Andara, a las que he aludido en el texto, están en los picos de Europa. Al final, cuando he dicho que, bueno, ya os recordáis, en último término, las descomunales crestas de Andara, último esfuerzo de la tierra para llegar al cielo. Este es un castillo del interior que se llama Argüeso y está en el Valle del Campo, en Reinosa. Está situado en un altozano desde donde se divisa gran parte del Valle del Campo y en la Edad Media este lugar era un punto clave para la familia de los señores de la Vega, que pretendían defender sus posiciones e incrementar sus dominios. Se cree que en el siglo XIII ya existían las dos torres que se ven en la diapositiva y que posteriormente se le añadió un cuerpo central residencial que consta de 3 pisos. En esa misma época se levantó alrededor de todo el conjunto una muralla perimetral destinada a proteger principalmente el patio de armas, donde se dio cobijo a una pequeña guarnición. Las torres son de mampostería con sillares en las esquinas y en torno a los vanos. Se puede ver, ¿no? Desde aquí, lo de los sillares y las... Sí, ¿no? Y en el interior se conserva una ermita dedicada a San Vicente. Este es el plano del castillo, o sea, se pueden ver las 2 torres, el cuerpo central entre una y otra, y luego la muralla perimetral. Y la cultura popular le dedica a este castillo unas coplas de carácter satírico, un poco tontorronas, pero dicen así. Tenemos un castillito que es la Gala de Campo. Quien quiera visitarle, todo el día le da el sol. Las mozucas de Argüeso, cuando suben al castillo, la que no baja preñada, baja ya con el chiquillo. Este es otro castillo del interior, en el municipio de Marina de Cudello. Pequeño castillo del siglo XIV, construido en el solar de los Agüero, que se extendía por la zona del norte de la comarca de Trasmiera, al este de la bahía de Santander. El fundador fue Pedro González de Agüero, señor de Trasmiera, que se distinguió por su valor en la batalla de Salado, decisiva en el avance de la reconquista de Alfonso XII, que le condecoró con la Orden de la Banda. Este castillo ha sido remodelado en épocas posteriores y se puede visitar. Las torres vigías y defensivas como bienes de interés cultural. Otro tipo de construcción de carácter militar es la torre de vigía, núcleo del dominio territorial y del poder del señor feudal. Las torres vigías se sitúan en altozanos o pequeñas colinas para controlar el territorio y los recursos como son la pesca, los molinos y las minas. En algunos lugares forman conjuntos, apareciendo unidas varias para facilitar la defensa, o sea, aparece más de una y es para facilitar la defensa. Suelen ser muy rudimentarias, de sillarejo o mampostería. Y tienen sillares solo en los esquinales y en torno a los vanos. Y, por supuesto, muy pocas ventanas. Esta es... No, hay que pasar a la otra. Sí, la torre de Obeso aquí se puede ver, ¿no? Aquí no hay ventanas, se pueden ver un poco los sillares en los esquinales y que es muy larga y estrecha, ¿no? Y aquí, sí, alrededor de las ventanas tiene piedra de sillería, bueno. Y esta es de los Bustamante, en Quijas. El interior está vacío y solo quedan los muros de mampostería y estos vanos y alrededor los sillares. Y aquí se puede apreciar, claro, arriba de todo, un resto del castillo que hubo, que es el Torreón de San Telmo en Ubiarco, cerca de Santillana. Se ve un poquito el castillo recortado contra el cielo y abajo una ermita que es la ermita de Santa Justa, pero ninguna de las dos está restaurada, nadie se ha preocupado de restaurarlas.
Esta de la Torre de los Linares en el municipio de Peñarrubia, detrás del desfiladero de la Ermida. Está vacía por dentro y hay 3 torres, una de ellas restaurada, que no es esta, ambientada con mobiliario facsímil, o sea, reproducido. Y ahora es otro capítulo que se llama Las Torres Fortificadas. En Cantabria proliferan durante los siglos XIV y XV, época en que se recrudecen las luchas nobiliarias conocidas como guerras de banderías, que ensangrentaron la región. Están ubicadas en puntos estratégicos. Podemos distinguir 2 tipos. Unas tienen planta cuadrada y sus muros muy gruesos son de mampostería, con sillares en los esquinales y alrededor de los vanos. La estructura interior era de madera. Otras, sin apenas vanos y espacio interior, son muy reducidas, a lo sumo para albergar una pequeña guarnición. Y esta es la diapositiva, sí. Esta está restaurada y ambientada. Pero Niño fue un almirante de Castilla que tomó parte activa en asaltos y guerras y después se retiró a Normandía, donde recopiló música del norte de Francia, canciones y virelais. Se llevó a un cronista consigo que fue el que describió sus gestas. Y este es otro capítulo que son las casas torre. Las casas torre son más amplias que las torres fortificadas, de hasta 4 alturas, y sus vanos más numerosos para iluminar las distintas estancias. Era la vivienda habitual del señor. En la planta baja se situaban los almacenes y el cuerpo de guardia. En el piso intermedio, las estancias comunes, y en el superior, las alcobas. Disponía de otras construcciones anexas, como caballerizas y cuadras. Estas son edificaciones muy sencillas, construidas con muy pocos medios. Sí, este puedes pasar, sí. Esta es la de Cabanzón. Esta es la de Cabanzón, es la que les he puesto antes, sí. Esta tiene doble muralla barbacana y su estado de conservación es aceptable, pero solo se visita por fuera. Aquí se ve también los muros de mampostería, pero bueno, esta está en estado muy ruinoso. Y esta la conozco mucho, tiene su gracia. Aunque la foto no es perfecta, porque en realidad destaca por su verticalidad y en esta foto no se aprecia, pero bueno, tiene 4 alturas, la planta baja destinada a caballerizas y cuadra, como en tantas construcciones montañesas en que servían de fuente de calor para los pisos superiores. El hecho de que los animales estuvieran en la cuadra, ¿no? En la parte de abajo. En la primera planta se hallaba la cocina con su chimenea. En la siguiente estaban las habitaciones y en la última había un palomar dedicado a criar palomas para uso doméstico y palomas mensajeras. Yo creo que se puede ver arriba de todo como una ventanuca donde estaba el palomar. Tenía una única ventana de forma ojival orientada al norte, provista de un puente abatible para acceder al interior. Y se puede ver la ventana desde... Se puede ver, se ve, ¿no? Aquí en el centro, un poco arriba, y desde ahí se abatía había un puente abatible para entrar y salir. Los muros son de mampostería con sillares en los esquinales. En época renacentista se adosó un cuerpo, hoy desaparecido, de la que se conserva únicamente la puerta que conectaba este cuerpo con la torre. Era muy normal adosar una vivienda al lado, una casa para el señor de la casa, claro. Esta casa a día de hoy está restaurada y en perfecto estado. Los Ruiz Cabrero son sus actuales propietarios, son descendientes directos de los Quevedo, que fue la familia que construyó la torre presumiblemente en el siglo XII. Esta es la torre de Rebollar en Isla. La casa, bueno, es posterior a la torre y está habitada, y en cambio la torre está vacía. Pero esta combinación es muy típica en Cantabria, una casa adosada posteriormente a una torre. Y bueno, esta no es la restaurada, pero actualmente está restaurada y contiene un museo con temática de Juanín y Bedoya, los míticos bandoleros que durante un lustro se echaron al monte huyendo de la justicia, causando la admiración de unos pocos y el terror de muchos por sus fechorías, que eran robos, asaltos a mano armada, en nombre de la resistencia contra el régimen franquista. Hay uniformes de la Guardia Civil, fusiles, y en los Estrada la familia más importante y linajuda de San Vicente de la Barquera. Y como anécdota, mi padre recuerdo que me contaba que cuando era niño, el día que se decía en comillas que habían visto por ahí
a Juanín y Bedoya les decía que tenían que volver a casa antes de que oscureciera, ¿no? Casi siempre se quedaba en un rumor y no pasaba nada, pero causaba el bastante miedo entre los habitantes de los pueblos circundantes, ¿no? Bueno, por supuesto la historia de estos dos individuos acabó mal, ¿eh? Torre de Venero en el municipio de Arnuero, cerca de Noja. Se distinguen las ventanas correspondientes a las distintas estancias, pero está vacía por dentro. Y esta es la Torre del Infantado en Potes, que está data del siglo XV. Y esta fue ayuntamiento hasta hace 15 años. Actualmente es un centro cultural. Los Infantados son los descendientes de la Casa de la Vega, familia del Marqués de Santillana, a quien también se le concedió el título de Duque del Infantado. Y esta que es preciosa, esta casa, esta se encuentra en perfecto estado, tanto la torre como la casa, y forma parte del conjunto arquitectónico propiedad de los Bustamante de Quijas, a orillas del río Saja. Desde el siglo XII hasta hoy está vivida y sigue habitada por la familia del mismo nombre. Como dato curioso, hay un molino que continúa operativo y un tejo centenario, el más longevo de Cantabria, catalogado y protegido. El palacio tiene nada menos que 6 arcos de piedra de sillería debajo de la solana, que es un caso único en Cantabria. Hace unos pocos años se produjo una inundación por desbordamiento del río que llevó al traste a todo lo que contenía en su interior. Y todavía ahora siguen en proceso de restauración todo lo que había en el interior, ¿no? Es maravillosa esta casa, yo la conozco y es una maravilla. Y el enclave impresionante. Y esta es otra imagen de la casa, ¿eh? La torre y la casa al lado, adosada. Entonces están en Quijas, he dicho, ¿eh? Y Quijas, dentro del área de influencia de Torrelavega, es un pueblo de gran belleza paisajística que cuenta con edificios destacados y vestigios de un noble pasado. Esta casa de Bustamante Bustillo en Corbera, en el Valle del Pas. Es una torre transformada en casa, como se puede ver. Y bueno, la torre y al lado hay un palacio que es posterior, ¿eh? Y el propio Bustamante Bustillo fue un general del galeón de Manila y gobernador de Manila. Esta es la torre de Ribaherrera en Gajano, cerca de Pedreña. Esta fue construida en el siglo XVI, tiene 4 torres que evocan las de un castillo. Es una torre pero que evoca un castillo. Está habitada y, como puede verse, en aceptable estado de conservación. El Palacio Gótico. La evolución de la casa torre dará lugar al Palacio Gótico de finales del XV y principios del XVI. Este ya presenta una estructura más horizontal en la que la función militar va dejando paso a la residencial. Están abiertos al exterior y tienen balcones y ventanas. Ejemplos de ellos son el Palacio de los Guerra en Ibio, el de los Velarde en Santillana del Mar, el de Hoyos en Villanueva de la Peña, el de Ribaherrera en Gajano, cerca de Pedreña, el de Ribaherrera en Pronillo, frente al Hospital de Valdecilla, en el propio Santander. Y bueno, ya habéis visto que he repetido 2 veces el apellido Ribaherrera, son parientes entre sí. Y esta familia, los Ribaherrera, fueron armadores de barcos entre los siglos XV y XVI. No, Queveda, sí. Este es el Palacio de la Beltraneja en Queveda. Su propietario fue Beltrán de la Cueva, padre de la Beltraneja, rival de Isabel la Católica. Esto es muy interesante de ver. Bueno, ahora paso a Santillana del Mar. Entonces, junto a las villas de la costa, o las villas marineras, Santillana del Mar es la mejor referencia de urbanismo y arquitectura civil bajo medieval. A ambos lados de la calle principal, la Rúa del Rey, que desemboca en la Colegiata, se edificaron torres y castillos, bueno, torres y casas, mejor dicho, con sus huertos. No sé si se puede ver la calle, bueno, la Rúa del Rey, pasa por aquí. ¿Se puede ver o no? Lo estoy marcando bien. Desemboca en la Colegiata, que está aquí al final de todo. ¿Lo hago bien o no? ¿No se ve? No se ve, no se ve. No. Bueno, no sé cómo hacerlo.
Bueno. Sí se ve. Sí. Con el ratón, ¿lo ves? Con el ratón. A ver. Ahí se ve. Ah, mira, es todo esto. Empieza aquí y sigue por aquí. Esta es la Rúa del Rey y desemboca en la Colegiata, que la veis aquí. Detrás está, bueno, el castillo, bueno, ya lo contaré en su momento, pero esta es la Rúa, que es importante. Y aquí se construyen casas y torres con sus huertos. ¿Veis los huertos, no? Por aquí. Esto es importante. Y es un urbanismo muy aceptable, ¿no? Muy logrado, ¿no? Se conservan varias de estas casas góticas, como la del escultor Jesús Otero, la de Leonor de la Vega, madre del Marqués de Santillana, así como la Torre de Velarde. Esta está como por aquí. No pasa nada. Linaje fundador, no pasa nada. Bueno, la Torre de Velarde, el linaje del fundador del palacio existente detrás de la Colegiata. Detrás de la Colegiata y un poco hacia la derecha se puede ver el Palacio de Velarde, palacio gótico. La familia Velarde fue también la promotora del Hospital de Peregrinos, ¿no? Sito en esa misma calle. Dicho edificio pasó a ser propiedad del editor catalán Gustavo Gili, no sé si alguien lo recuerda aquí, que sí, y que fue un centro cultural, un centro de intelectuales y artistas durante mucho tiempo. ¿Tú te acuerdas algo del...? Gustavo Gili me suena mucho. Te suena, ¿no? Bueno, durante mucho tiempo ahí tenía mucha vida esa casa, ¿no? Y era el antiguo hospital de peregrinos de Santillana del Mar. Actualmente, bueno, él murió, la familia no ha querido recuperar seguir esos pasos, ¿no? Y actualmente es un hotel de 5 estrellas magnífico. Es magnífico. Voy a volver a la anterior, esta, sí. Años más tarde se abrió una segunda rúa hacia el centro civil. Es esta. Sí, es la misma diapositiva, pero explico otra cosa. Y entonces aquí es Plaza del Mercado y Colegiata. Bueno, Colegiata le he enseñado que está aquí, ¿eh? Y la Plaza del Mercado es esta. Años más tarde se abrió una segunda rúa hacia el centro civil señalado por la Torre del Merino, residencia del gobernador representante del rey, obra del siglo XV que pertenecía a la familia de los Barreda. Otras familias importantes de la zona son los Sánchez de Tagle, los Valdivieso, los Pereda, los Velarde y los Velasco. Y hay más, ¿eh? Pero me parece que aquí queda muy clara, ¿no? La estructura de Santillana. A principios del siglo XVI se construyó la Casa de la Parra y el Palacio Velarde, ya citado, detrás de la Colegiata. Y esta estructura urbana con forma de Y se consolidará en la época barroca con la edificación de casonas y palacios con dinero procedente de las Indias y llegará casi intacta hasta nuestros días. Claro, es que la gracia de Santillana es que todo esto lo puedes ver, pervive después de tantos años, ¿no? Se ha conservado los edificios y se les ha dado un valor tremendo, ¿no? Este es el famoso Palacio de Velarde, que está aquí delante, está la Colegiata. Y los pináculos de la parte superior, que son elementos ornamentales, son muy característicos del principio del siglo XVI. La puerta principal en este tipo de palacio no está en esta fachada larga, sino normalmente en la estrecha. Este palacio es visitable y está en perfecto estado de conservación después de una restauración reciente. Es esta la fachada principal, la que se puede ver aquí. Es el mismo palacio, ¿eh? También se pueden ver los pináculos. Y este palacio es una auténtica joya. Y esta casa es la Torre del Merino en Santillana del Mar, ¿eh? Esta casa fue propiedad de Blanca Iturralde, que fue alcaldesa de Santillana durante la época franquista. Fue ella quien vendió las cuevas de Altamira al Estado español a cambio de 5 millones de pesetas, dinero que invirtió en mejoras para el pueblo. En 1981 las cuevas se tuvieron que cerrar por exceso de gente, ¿no? Y que era causante de su degradación. Solo el año anterior habían entrado 174.000 personas. Por supuesto, un número excesivo, ¿no?
y actualmente están cerradas al público y solo se visita la réplica. Durante unos años las abrían una temporada, las cerraban, las abrían, las cerraban y actualmente están cerradas, no sé si de forma definitiva, pero realmente la réplica es lo único que se visita y también pidiendo hora, ¿eh? Bueno, y a mí me encanta Santillana, por lo tanto lo encuentro un pueblo de visita obligada, es maravilloso. Sobre todo es maravilloso como su estado de conservación y el respeto que han tenido por ese pueblo, ¿no? Cómo se mantiene y la importancia que le dan al pasado, ese pasado importante, ¿no? Esta también está en Santillana, Torre de Don Borja. Esta es propiedad de la familia Barreda, data del siglo XV. Consta de, bueno, como lo podéis ver, consta de torre y casa. La casa es posterior, ¿eh? Entonces, a mediados de los 40 fue adquirida por Juan Antonio Güell López, tercer marqués de Comillas y segundo conde de Güell, que también fue alcalde de Barcelona. Y como anécdota, Juan Antonio Güell López se la regaló a la infanta Paz, que era hermana de Alfonso XII e hija de Isabel II. Esta es muy bonita, esta casa, es preciosa también. Junto con la Torre del Merino son muy bonitas. Y esta también está en la Plaza del Mercado, en esta otra calle que desemboca en esa plaza. Y la torre como símbolo de linaje. La torre continuó siendo símbolo de la nobleza en los blasones y de la antigüedad del linaje, en la época barroca. Muchas quedaron marcadas en los palacios que se comenzaron a edificar a partir de los siglos XVI y XVII, con las fortunas procedentes del trabajo en la corte, Andalucía o las Indias. Actualmente sus antiguos propietarios ya no conservan sus pertenencias en el pueblo. Y esta es la Torre de los Calderón de la Barca en Viveda, ¿no? Es esta, sí. Esta diapositiva... ¿No había otra antes? No. Bueno, aquí se ve el palacio, la torre por detrás. Yo creía que tenía otra que se veía... Sí, y aquí la torre queda oculta por la casa, pero bueno, es el mismo edificio. Bueno, y está habitada, sí. Y bueno, está habitada, no lo sé si está habitada o no, yo creo que sí, pero en fin, no, ni idea. Y cuenta Emilia Pardo Bazán que aquí durmió una noche San Francisco de Asís. Sí, entonces siguiendo con las torres, aquí tengo un texto que puede servir de cierto interés porque habla de las torres de forma genérica y bueno, tiene su gracia. Podemos poner alguna torre de esta, por ejemplo, sí, una que esté sola, sí, otra. Por ejemplo, esta, la de mi consuegro, esta. Sí, San Martín de Quevedo, no, pongo esta por poner alguna como referencia, ¿no? Entonces, ese texto que he encontrado dice así: las torres se situaban en colinas que controlaban pasos de río. Eran un símbolo de poder y su estructura era bastante común en todas ellas. Edificios altos y estrechos con gruesos muros de mampostería, los esquinales y los marcos de las ventanas de sillería, tejado a cuatro aguas, almenas y saeteras bajo los voladizos del tejado. En caso de ser atacadas, los vasallos y el señor se encerraban en la torre y desde allí la defendían. Algunas de ellas todavía conservan unos canecillos sobresalientes que sobresalen de la fachada sobre la puerta de entrada. Son antiguos soportes que aguantaban una especie de balconcillo de madera que se colocaba sobre las puertas para desde ahí conseguir mejorar el ángulo de tiro de los defensores. La torre, que esto tiene gracia, estaba dividida en 4 plantas. La planta baja se destinaba a bodega, saladero de carnes, cocina y caballerizas. El piso principal con la chimenea como recibidor y banquete, y para banquetes. Y los 2 siguientes eran la residencia del señor. Estaban comunicados por trampillas al final de cada escalera. Cada planta era un salón, o sea, no había divisiones dentro. Y como decoración se usaban tapices en las paredes. Los reyes católicos y la paz que instauraron en España marcó el final del uso militar de las torres. Se iniciaba un nuevo periodo y la función defensiva ya no tenía sentido, por lo que muchas de ellas se abandonaron y a otras se les añadió un edificio contiguo para ampliar la de residencia del señor y de sus criados.
Y aquí pongo que los ricohombres, desde antiguo, pertenecían a la primera nobleza de España. Los reyes les repartían honores en función de sus merecimientos, ¿no? Habidos con el rey y en defensa de sus reinos y en las conquistas. Y hasta aquí, más o menos. Hasta aquí. ¿Tenéis preguntas? ¿Alguien de los presentes o de los que están online? Sí, Carmen, aquí has dicho en esta ventana que era para entrar. Exacto, porque las torres defensivas no tenían ventanas. Sí. O diminutas y se llamaban vanos porque ni siquiera son ventanas. Estas que veis aquí son posteriores, son ya de la época posterior, ya de la época renacentista. Claro, que esta única ventana, de ahí salía un puente abatible hasta abajo, sí, y que luego lo recogían y lo volvían a subir para poder entrar y salir. Es que la gracia es que no tuvieran entrada ni salidas al exterior para defenderse mejor. Y esta en concreto sí que criaban palomas para uso doméstico y mensajeras. Esta tiene gracia. Bueno, te felicitamos por la conferencia magnífica. Y estas torres recuerdan mucho a las torres banderitas vascas. Son una estructura muy concreta. Hay unos torreones. Para los caballos y las partes de Entonces, sí, cuando era vivienda del Señor, para la vivienda. Carmen, ¿obra gótica en comillas hay? Pues obra gótica, bueno, el momento más esplendoroso de comillas llega después, ¿no? Pero sí que es verdad que hay el cementerio, de comillas, que está en un enclave privilegiado, que está al lado del mar, se construyó sobre las ruinas góticas de una iglesia. Y eso sería un poco un resto gótico, ¿no? Hay neogótico, pero propiamente gótico no. Y luego sí, luego hay unos restos de una torre medieval en el Palacio del Sobrellano, pero bueno, está medio en ruinas, con lo cual no se puede destacar como algo importante en comillas. Comillas tiene importancia a partir de la época anterior al modernismo, ¿no? Se le ha llamado un poco preludio de modernidad porque ahí se edifican edificios que más tarde se verán en Barcelona, un poco más tarde, 10 años más tarde. O sea que ahí es un premodernismo más sencillo, ¿no? Y sí, pero no es el momento. ¿Y tú que has estado en muchas de estas casas? Sí. ¿Cómo se siente uno por dentro cuando estás ahí en ese torreón o en ese, Impresiona bastante, ¿eh? Impresiona bastante. Primero porque normalmente están en un entorno magnífico. Esta la conozco, ¿eh? Ya. Porque es de mi consuegro. Y la tiene impecable, la tiene perfecta. Pero claro, la tiene perfecta, pero a base de respetando un poco lo que significa esta torre, porque claro, si la cambias entera ya no tiene ninguna gracia, ¿no? Pierde toda la gracia. Entonces, él delante de esta torre tiene como una casa, unas cuadras que las ha restaurado y ellos viven ahí. Entonces, esto lo tienen un poco como para disfrutarlo, pero a ratos, porque no son casas cómodas. Y es verdad lo que dice, que es muy curioso, tienen unas escaleras matadoras, va subiendo, y es verdad que cuando llegas al piso superior tienes que abrir una trampilla, porque está cerrado. O sea, tienes que abrir una trampilla, que es curiosísimo porque es incómodo, ¿no? Para moverse por estas torres. Pero bueno, eso es muy bonito, claro, y tiene mucha gracia que una persona la restaure y la mantenga y bueno, tiene mucha gracia en ese aspecto, ¿no? ¿no? Con las trampillas. Sí, lo de las trampillas es impresionante. Y luego se ven esas grandes chimeneas. Aquí tiene una gran chimenea y es verdad que también tiene algún tapiz colgado de la pared. O sea, ha intentado decorarlo de forma que recuerde a una torre medieval, ¿eh? Pero bueno, aparte de todo, pues tiene supongo que ha restaurado la cocina, eso sí. Pero la viven poco, o sea. Y luego también está la de los Bustamante en Quijas, que es una joya. Bueno, esa es mucho más importante, ¿eh? Esa es mucho más importante porque la podríamos poner, que esa es preciosa. Sí. Está a orillas del río Saja. Antes, está ¿no? antes. ¿Está? No, después. ¿Después? Yo diría que está después. Sí, está. Estas dos diapositivas. Esta casa es espectacular y esta la tienen impecable.
espectacular. Ahora, da mucho trabajo porque, claro, el río se ha desbordado, se ha inundado, en fin, pasa todo tipo de cosas. Y ellos viven en la parte de aquí, en la casa, en la torre. Ellos viven en todo, ocupan todo, porque todo está en perfecto estado y está todo lleno. En Renedo había un palacio de los Bustamantes también, ¿no? En Renedo sería renacentista, ¿no? Bueno, los Bustamantes es una de las familias más conocidas son muchísimos de Cantabria. Y estas casas, además, como tienen una bonita vegetación todo alrededor, y esta es una joya, ¿eh? Es preciosa. Y luego son muy bonitas las casas de Santillana, en general, son preciosas. Muchas de ellas dedicadas ahora a exposiciones y tal, porque es difícil dar contenido a estas casas cuando el propietario deja de vivir ahí, ¿no? Porque hay muchas. Entonces, esta exposición de no sé qué, exposición de no sé cuántos, pero en una, no sé, es complicado llenarlas de contenido. A de Antonio, que tú lo conoces, que había vivido la archiduquesa. Bueno, Antonio Cabrero. Ah, claro. Estático. Pues Antonio Cabrero tiene una especie de brocante, anticuario. Me mataría si me dijera que era un brocante. Tiene un anticuario en la casa de la archiduquesa Margarita de Austria. Y de ahí, bueno, es la planta baja y tiene gracia porque tiene cosas divertidas. Tiene un jardín y tiene buen gusto, un poco estrafalario, pero bueno, me gusta mucho. Pero es muy grande la casa esta que era de la archiduquesa. Él ocupa la planta de... No, y arriba tiene una vivienda también. Sí, es como un desván, ¿no? Sí. Fotos, ¿no? Y luego tiene un jardín muy pintoresco porque Sí, tiene un poco de patio, luego a la derecha, sí, luego tiene mucha vegetación. Y luego él se dedica a hacer una cosa muy curiosa, que es que le pone conchas a todo. O sea, coge un espejo y rodea todo el marco de unas conchas. En fin, curioso. No, pero yo creo que está muy en su papel y que le encanta, vamos. Y tiene muchos parientes ahí, además. O sea que... Y luego Santillana siempre atrae a mucha gente, porque Santillana siempre hay gente en verano y en invierno. Y Blanca, si quieres decir algo de Castro, si se te ocurre algo prodigioso. El origen era romano. La peregrina. Sí. El origen era romano. Y por ejemplo, vais mucho a la zona del castillo, no sé, o se recorre con... A veces hay exposiciones dentro del castillo. Y si no, pues un poco como de paseo. Ahí estaba el antiguo cementerio, en esta zona de detrás del castillo, el antiguo cementerio de Castro. Luego ya se hizo otro, está catalogado, es un cementerio precioso, caminando en los acantilados. Y el castillo, la verdad es que siempre ha sido un poco, pues, como de dar paseos, ¿no? Sí, y exposiciones, sobre todo después de la restauración, porque estuvo muchos años cerrado, ¿no? Y en mal estado, o sea, estaba en mal estado. Mal estado, ¿no? Se restauró hace unos años y bueno, pues ahora puedes entrar, puedes pasear, tiene unas vistas magníficas y luego hay exposiciones, con lo cual pues está muy bien, lo hemos ganado. Claro. Bueno, y es de los pocos, porque no es que hubiera muchos en Cantabria, pero este y el de San Vicente de la Barquera son los dos únicos que se conservan. Y siempre, claro, en sitios maravillosos, porque claro, las vistas desde aquí o desde el de San Vicente son espectaculares. Los franceses lo destrozaron bastante y ahí ocuparon. En el paseo 1800 y pico, por una por Castro también, ¿verdad? Pero bueno, hay un restaurante, la verdad es que antiguo y la iglesia también. Es un poco de la época del castillo, ¿no? Bueno, es un conjunto medieval, lo que pasa que lo mío era arquitectura civil, entonces lo de las iglesias es otro capítulo, ¿no? O sea, lo que pasa que me parece que forma parte de del conjunto medieval. Es un conjunto medieval, lo que pasa que las iglesias no era mi tema, porque yo me he ceñido al gótico civil, que no es eclesiástico, claro. Entonces, pero bueno, me ha gustado citarlo todo junto porque forma parte del mismo conjunto, ¿no? No sé. Hay que preguntar a Elena si alguien tiene una pregunta online. Bueno, yo más personal. Primero porque veo a Carmen, que siempre me alegra. ¿Quién es? ¿Me oís? Hola. Sí. Ha sido muy... Tengo que hablarle, ¿no? No sé cómo se hace. ¿Me oís bien? Habla. ¿Me oís bien? Sí. Se oye. Un viaje cultural y emocional.
porque mi padre es de Santander y muchos de los apellidos que has dicho, es Quevedo, Bustamante, Obeso, Villegas, Terán, estos, bueno, me han llegado. Lo has explicado muy bien, como siempre. Bueno, seguro que me he saltado algún apellido importante. Al lado de la colegiata de Santillana, familia, la casa a la derecha, está la Sí. casa Quevedo, Sí. Quevedo, donde Sí. dan el mejor bizcocho y la leche fresca del mundo. Maravilloso, ¿no? Es que Santillana ya les he dicho que se tienen que ir corriendo porque es maravilloso. La casa Quevedo está justo a la derecha, Mirando la colegiata a la derecha. a la derecha, la primera, sí. Sí. No, Vale. es que ahí exacto. Oye, pues me alegro de Repito, verte. que gracias por el viaje emocional que me has hecho hacer. Nada, encantada de oírte. Ah, Bueno, y de verte un poco, así un poco a la distancia, pero... bueno, yo también me alegro. Desde Cantabria, No, está aquí. Sí, porque lo de Elena, mampostería... ¿alguna pregunta más? Porque lo de mampostería y esto yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? No sé si alguno queréis preguntar algo. Bueno, si queríais aclarar la mampostería y sillería, se ve clarísimo lo que es, ¿no? No. ¿No? No se ve tan claro. Pues si pones una torre, Sí. yo creo que queda muy claro lo que es la mampostería y la sillería. Explícanos. Lo de la sillería. ¿Sabes? Por ejemplo, una torre de estas, ¿no? Sí. Cualquiera de estas, esta es la de Quijas, ¿no? Que también es de los Bustamante, pero ahora no está muy claro de quién es porque creo que en este momento se perdieron los archivos y no saben muy bien de quién es esta torre y está un poco en tierra de nadie. Bueno, pero esta misma torre sí que se distinguís bien lo que es mampostería de sillería, ¿no? La mampostería es esta piedra rústica que ocupa todas las paredes, y la de los esquinales, ¿veis las esquinas? Esta es la sillería. Ajá. Porque es una piedra pulida y tratada. Ya. La otra es tosca. Claro. Y esta está pulida y esta puede estar labrada toscamente o no. Cuando está labrada toscamente se llama sillarejo, pero en este caso es sillar, que está pulida pero con maquinaria. La otra no, la otra es piedra cualquiera. Y a veces y unida con argamasa. Y lo que veis aquí alrededor de los vanos suele ser piedra de sillería también. Y luego y más adelante también se utiliza la sillería alrededor de las ventanas, de las puertas. O los que son ya muy importantes tienen toda la planta baja de sillería, por ejemplo, con los arcos, etcétera, ¿no? Y eso es muy bonito, claro, la piedra de sillería es la buena, ¿no? Y esta es la tosca, esta es más rudimentaria esta. Y bueno, y como veis aquí las torres, claro, tienen muy pocas ventanas y las que hay normalmente son posteriores a la fecha original porque interesaba que no hubiera muchas ventanas para protegerse, ¿no? ¿Y una torre como esta estaría habitada, Carmen? Bueno, sí. Bueno, estas normalmente están vacías. No, yo creo que actualmente... ¿Pero cómo resuelve que no haya ventanas? Bueno, de repente pueden salir... Bueno, abajo tienen almacenes. Supongo que un día se proveen y llenan el almacén de comida. Y bueno, en el caso de la de mi consuegro, arriba de todo tenían palomas, no sé. Pero salen lo menos posible. Entonces tenían que defender el valle, porque estas son del interior, muchas de las que he descrito. Defender el valle desde lo alto, claro. Y bueno, controlar que no pasara nada, claro. Y muchas veces hay varias, no juntas, pero aparentemente visualmente cercanas, porque esto de una a otra se apoyan si hay una invasión, ¿no? Pero supongo que va a base de algún... Claro, es que tenía muy poco que hacer en realidad si no se protegían dentro. ¿Se darían alguna señal? Palomas. O palomas, por lo visto lo de las palomas mensajeras no es ninguna tontería, ocurría allí, ¿eh? Y las adiestraban para que pudieran ir de un sitio al otro o mandar un recado a alguien, ¿no? Y bueno, lo que son es preciosas, la verdad, son muy bonitas. Y da pena cuando ves alguna que está perdida, ¿no? Que no está ni restaurada. Eso da pena. Abandonada. Que están abandonadas, ¿no? Pero es que, claro, al final necesitas muchos recursos para tener las cosas bien, ¿no? Y no siempre... Además roban sobre las ventanas, roban los pliegues, roban. Claro, a veces es... Claro. Claro, a estas torres normalmente se les añadía un pabellón al lado, ¿no?
y a veces estos pabellones han desaparecido y desaparecían porque la gente los utilizaba para sus propias casas. Uno arrancaba las piedras para el muro de su casa y el otro se quedaba con la ventana y entonces, claro, es complicado. Pero en conjunto son muy bonitas. Son muy... Realmente las torres son defensivas. defensivas. Entonces no son cómodas. Nada. Y ahí no se vive normalmente. Entonces ahí se mete el pueblo y los señores cuando hay problemas, cuando el contrario es más poderoso que tú. Entonces los pisos, la entrada está en un nivel superior al suelo para aislar y luego los pisos con esas trampillas se separan de si conquistan uno de los pisos que quede el superior, ¿no? Subir al siguiente. De todas maneras, como todo lo que es defensivo, la única opción que tienen de supervivencia es que el señor superior venga a ayudarles. Si no, les tiene que hacer, ¿no? Les pondrán en los cimientos grasa para que se caigan los pilares. O sea que, no, muchas posibilidades no tienen, claro. Y bueno, los mínimos, desde arriba, tirando piedras, tirando armas arrojadizas, tirando aceite, lo que tengan, desde arriba en la vertical. Y todas con una especie de mirillas. Si tiene atacar, tiene alguna cosa. No, es que son momentos debían estar muy aislados, claro. Es que y lo seguimos encontrando incluso en las guerras carlistas. Estas torres que suele haber muchas por Cataluña en las guerras carlistas, pues son lo mismo, almacén abajo, luego subes a la primera planta por una escalera que retiras. Sí, claro. Y arriba se dormía y con aspilleras. Allí ya había fusil con unas aspilleras. Pero digo lo mismo, si el que te ataca no quiere matarte de hambre simplemente, pues como no venga a ayudarte a alguien, lo único que haces es prolongar el tiempo y que la agonía no lo conquiste el territorio a la primera. Sí. Luego, bueno, lo que pasa es que se van sofisticando estas torres, ¿no? Pasan de ser muy sencillitas a de repente se puede meter el dueño de la casa allí y mira, y se van ampliando y luego se añaden los pabellones estos a los lados. Claro, se van sofisticando para hacerlas más llevaderas, ¿no? Más vivibles. Sí. La de los Infantados, bueno, en Potes yo he estado, sí, es un centro cultural, claro, ahora al ser un centro cultural mucha gracia por dentro no tiene, ¿eh? Pero es una maravilla que se conserven, ¿no? No sé qué exposición vi hace tiempo. Pero claro, Potes es un pueblo magnífico. Se come muy bien también. Sí. El León, sí, muy bien. Estamos a una conferencia en comillas, en verano. Esa es otra conferencia. Sí. En comillas, claro, es que lo que pasa es que está en posterior, que no tiene nada que ver con la época medieval. Bueno, pero tú lo puedes hacer. Pero es un complejo importante, sí, mucho. Para ser un pueblo tan pequeño tiene mucho que contar. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿y las de Castro queréis contar algo más? Las de Castreñas, ¿no? No, pero por ejemplo, ¿cómo se ha hecho el urbanismo? ¿Se ha mantenido, se ha respetado un poco? ¿En Castro se ha respetado un poco el pueblo antiguo? ¿O se ha derribado o qué ha pasado? Se ha respetado. Se ha construido mucho, no como un ladero, pero se ha construido bastante. Sí, el pueblo es casas. Sí. O sea, las casas está preservado. El puerto chiquito, sí. No está el ayuntamiento y las casas que eran de los pescadores, todo eso se ha conservado bastante bien. No, es una suerte. La parte alta es donde está la iglesia de Santa María y el castillo. Está en lo alto. Claro, pues eso, donde hay unas vistas magníficas, claro. Pues sí. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Pues lo dejamos aquí entonces, Elena. Sí, ¿no? Sí, ¿te parece? Muchísimas gracias, Carmen. Muy interesante, increíble y unas fotos preciosas. Esperamos que repitas. No, Elena. Esperamos que repitas. Ah,
Santillana, queda pendiente Santillana, que está bonito. Venga. Venga. Santillana es más a propósito. Bueno, Santillana es preciosa. Pero es que todo es bonito. Y las torres son todas las tres. Pero la grabación. Bueno, es que es muy pequeño porque hay dos calles, una que No, desemboca. Santillana no, las torres que están en Cantabria. Hay alguna más, pero están muy destruida. Hay una en Vispieres que cogí, pero se veía una roca, una piedra, y pensé, es que no la veía ni yo, ¿no? Aquí hubo una torre, pero claro, no la ves. Y además, pero las que quedan son estas. O que queda alguna otra, ya te digo, el estado de conservación relativo. Bien, bien. Tampoco es muy grande, o sea que ¿Las fotos son tuyas? son mías. Bueno, me las han dejado, o me las han regalado. Está muy bien. Bueno, no sé lo que han hecho, en fin, Está muy han bien. llegado hasta mí, que es lo importante. Está muy bien. Gracias, Carmen. De nada. O de agua, ¿no? Gracias, Carmen, por todo. Un beso. Gracias. Un abrazo a vosotros.